There's no place like home. There's no place like home. Ooh, stole my heart away. Ooh, makes me dream all day. Dreams I know can never come true. Judy Garland nació siendo un genio del espectáculo. Mucha gente asegura que ha sido la mejor artista de todos los tiempos. Y yo desde luego secundo esa opinión. Cuando canta sobre el arco iris, te está contando la historia de su vida. Ella sigue buscando algo sobre el arco iris. Ella buscaba lo que todo el mundo: amor, cariño, ternura. Por sus memorables interpretaciones tanto en el cine como en concierto, Judy Garland se hizo acreedora del título de icono americano. Pero la fascinación del público hacia su carrera se ha visto alimentada en parte por los desgarradores detalles de su vida privada. La acostumbraron desde niña a tomarse una pastilla para irse a dormir y tomar otra para levantarse e ir a trabajar. Se ponía histérica por cualquier cosa. Creo que le asustaba el mundo en general. Las pastillas fueron lo que la destrozaron. Si no hubiera sido por ellas, seguiría viva. Solo intentaba sobrevivir. Tenía hijos por los que se preocupaba y una imagen que cuidar. Judy Garland fue una de las artistas más queridas del mundo. Luchó hasta el final a pesar de las depresiones y la adicción a las pastillas. En 1969, finalmente se le acabó el tiempo y murió con solo 47 años. Ella sabía que tenía problemas. No sabía qué hacer y nosotros tampoco. La muerte parecía lo más lejano a su pensamiento. Judy deseaba vivir. Su cuerpo se estaba deteriorando muy deprisa. Me tiré al suelo y lo golpeé con mis puños diciendo: ¿por qué, Judy? ¿Por qué tú? Esta es la historia de una mujer destinada a una vida de éxitos y fracasos, y de sus constantes esfuerzos por lograr una vida normal. Esta es la historia de Judy Garland. Han pasado más de 30 años desde aquella desafortunada noche de 1969, cuando en su casa de Londres Garland tomó demasiados somníferos. En las décadas posteriores a su muerte, la vida de Judy ha sido una de las que ha despertado mayor admiración e incomprensión de entre todos los artistas de Hollywood. Fue una figura de éxito, pero también un personaje trágico. A mí me molesta que el lado trágico de Judy se haya enfatizado demasiado. Tuvo una vida trágica. Sabía que su final llegaría demasiado pronto y que sería trágico. Era inevitable. Con un talento extraordinario y una intensa necesidad de amor y aceptación, Judy Garland había nacido para interpretar. Frances Ethel Gumb nació en 1922 en la pequeña ciudad de Grand Rapids, al norte de Minnesota. Frances era la menor de las 3 hijas de Frank y Ethel Gumb. Ni Frank ni Ethel querían un tercer hijo, así que pidieron ayuda a un amigo de la familia, el estudiante de medicina Mark Radwin. Frank nos dijo que Ethel estaba embarazada y añadió: no podemos permitirnos tener otro bebé. No quiero otro hijo. Es lo único que puedo hacer para poder alimentar a las otras 2. Y Mark le contestó: ¿me estás pidiendo que prepare un aborto para Ethel? Frank respondió que sí y Mark le dijo: no seas idiota. No pienso ponerla sobre una mesa de cocina frente a un cuchillo oxidado, que era como se hacía en aquellos tiempos.
Después de que Mark Rapwin se negara a practicar un aborto, Ethel decidió conducir el coche de la familia por carreteras llenas de baches para tratar de provocar un aborto espontáneo. Pero su plan tampoco funcionó. Baby Gum, como la apodó la familia, sobrevivió. Irónicamente se convirtió en el ojito derecho de sus padres. Frank y Ethel compartían su amor hacia la música y dirigían el teatro de vodevil de la ciudad. Baby Gum hizo su debut sobre los escenarios tan pronto como pudo andar. La propia Judy habló sobre sus comienzos en unas cintas que grabó para la radio en los años 60. I was too little when I went into vaudeville. I was 2 years old and I just knew Jingle Bells, and my grandmother threw me onto my father's stage. He owned the theater in Grand Rapids, Minnesota. You'll find the rainbow there. I just sang Jingle Bells and nobody told me to stop, so nobody ever asked me. Le encantaba el escenario y cantaba su canción 4 o 5 veces antes de que pudieran hacerla salir de allí. Nació para el teatro. Baby Gum empezó a cantar y a bailar junto a sus hermanas en un espectáculo de vodevil titulado Las Hermanas Gum. El trío actuaba hasta bien entrada la noche en el teatro de sus padres. Judy Garland escribiría más adelante en una autobiografía no publicada que sus días en Grand Rapids fueron los más felices y apacibles de su vida. Pero la dicha no duraría mucho. En 1926, la familia Gum se vio obligada a empaquetar sus cosas y marcharse de la ciudad. Resultaba obvio que Frank era bisexual. Se enamoró de un chico y mantuvo relaciones con él. Y se supo en toda la ciudad. No había otra posibilidad para salvar su reputación que marcharse. Para escapar al escándalo, la familia Gum se dirigió al oeste, hasta el sur de California, donde su amigo Mark Rapwin se había instalado como médico. El joven doctor ayudó a Frank y a Ethel a encontrar un teatro asequible en Lancaster. Con Hollywood, la capital del mundo del espectáculo, a solo 2 horas de distancia, Ethel buscó mayores y mejores posibilidades para sus hijas. Apuntó a las niñas a clases de danza y de canto en Los Ángeles. En la biografía de Judy Garland, titulada Sé feliz, el escritor Gerald Clark desveló cómo Ethel dirigía a sus hijas sin descanso. Cuando Judy tenía 9 o 10 años, su madre empezó a darles pastillas a ella y a sus hermanas mayores, que también estaban en el espectáculo de las Gum Sisters. Anfetaminas por la mañana para que empezaran a trabajar, y cuando ya estaban completamente aceleradas y no podían dormirse por las noches, les daba somníferos. A la mañana siguiente otra vez anfetaminas. Su madre le dijo a una amiga: tengo que mantener a esas niñas en marcha, y desde luego que lo hizo. Ethel mantuvo a ese ritmo a sus hijas y en 1929 su persistencia obtuvo sus frutos. Las hermanas Gum fueron invitadas a actuar en un cortometraje. Ethel decidió llevarse a las niñas de gira por algún tiempo y en 1934, mientras estaban en Chicago, la estrella del vodevil George Jessel les aconsejó que buscaran un nombre más alegre para el grupo. Sugirió Las Hermanas Garland en honor a uno de sus amigos, el crítico teatral de Nueva York, Robert Garland. A los 12 años, Baby Gum dio un paso más allá. Deseosa de librarse de su apodo de la infancia, empezó a llamarse a sí misma Judy por el título de una famosa canción del mismo nombre, escrita por Haggey Carmichael. Ann Miller fue otra famosa niña prodigio de la época. Miller nunca ha podido olvidar cuando le presentaron a Judy Garland. Tenía la voz de una mujer en el cuerpo de una niña. Tenía mucha fuerza. No había muchas chicas que pudieran cantar así. Cuando empezaba a cantar, todo el mundo se quedaba absorto escuchándola. La pequeña con voz de mujer empezó a hacer sombra a sus hermanas. Ethel advirtió la fama creciente de Judy y llevó a su hija menor a todos y cada uno de los estudios de cine. Una secretaria de la Metro-Goldwyn-Mayer se sorprendió enormemente cuando oyó cantar a Judy y le consiguió una prueba con el presidente de la compañía, Louis B. Mayer, el directivo más poderoso de Hollywood. En el otoño de 1935, Mayer se sintió tan conmovido tras escuchar la voz de Judy que le ofreció un contrato en el acto. Estaba entusiasmada por haber sido contratada por la Metro-Goldwyn-Mayer. Y creo que en esos días cualquiera hubiera estado entusiasmado. La Metro era un gran estudio.
Tenía las mejores estrellas y pagaban las cifras más altas por producción. Además, era todo un privilegio trabajar allí. A los 13 años, Judy Garland firmó un contrato de 7 años por el que le pagaban un salario inicial de $100 a la semana, una fortuna durante la Gran Depresión. El contrato no podía haber llegado en mejor momento porque el teatro de la familia en Lancaster estaba en la bancarrota. Pero la alegría duró poco. En noviembre de 1935, 2 meses después de que Judy firmara con la Metro-Goldwyn-Mayer, Frank Gumb contrajo meningitis y falleció. Una Judy destrozada se había convertido en la única preocupación de una madre que controlaba su carrera. Su madre era una mujer muy ambiciosa. Le encantaba el teatro y le hubiera gustado poder trabajar en él. Tocaba el piano en el cine local y eso fue lo más lejos que llegó. Pero vio una oportunidad para sus hijas y no la dejó escapar. La carrera de Judy en la Metro-Goldwyn-Mayer empezó lentamente. Garland participó en pequeñas producciones mientras los directivos del estudio trataban de decidir qué hacían con ella. Con 13 años era demasiado mayor para interpretar a una niña, pero era demasiado pequeña para interpretar a una joven enamorada. Finalmente, Judy encontró su lugar perfecto como una típica chica sencilla. En 1937, más de un año después de haber firmado el contrato, Garland empezó a rodar su primera película en un reparto de la Metro-Goldwyn-Mayer. Melodías de Broadway contaba además con Robert Taylor, Buddy Ebsen y Sophie Tucker. Judy volvió a formar equipo con Sophie Tucker en su segunda película con la Metro, Thoroughbreds Don't Cry. En la película también actuaba el actor de 17 años Mickey Rooney. Rooney y Garland desarrollaron tal química delante y detrás de las cámaras que llegaron a hacer 9 películas más juntos. Pasó de ser una chica sencilla a ser la chica de Mickey Rooney, y yo estaba muy orgulloso de ser la persona que iba junto a ella. A pesar de que Judy recibía alabanzas por su forma de cantar y de actuar, ella se sentía decepcionada porque la Metro-Goldwyn-Mayer valorase a actrices más glamurosas como Lana Turner y Hedy Lamarr. Garland deseaba desesperadamente ser tenida en cuenta, pero la edad y la belleza no eran los únicos factores que iban en su contra. Judy también tenía problemas para mantenerse en su peso. Era una chica de 14 años y los 14 años es siempre una edad bastante difícil. Estaba ganando peso y no sabían qué hacer. Probaron con dietas, probaron con todo, pero ella no quería saber nada de aquello. Entonces encontraron una pastilla maravillosa llamada Benzedrina. Sabían que hacía disminuir el apetito y encima te daba energía. Pensaron que no podría hacerle ningún daño. Los médicos del estudio le recetaron Benzedrina sin saber que Judy ya estaba tomando una dosis diaria de anfetaminas y barbitúricos, una combinación peligrosa que su madre había comenzado años atrás. Era un ser humano en tensión. En realidad era como un violín. Además no podía dormir, preocupada por si lo haría bien o no al día siguiente. Entonces su madre le daba un somnífero. Pero como tenía que levantarse prontísimo y ella estaba groggy, tenían que darle algo para que arrancara. A los 15 años, la dependencia de Judy a las pastillas se vio alimentada por el sentimiento que ella tenía de no pertenecer al grupo de mujeres bellas y con talento de la Metro-Goldwyn-Mayer. Su ansiedad se vio parcialmente aliviada en la primavera de 1938, cuando le ofrecieron el papel de Dorothy Gale en la adaptación musical del maravilloso libro infantil El Mago de Oz. El personaje le concedió el reconocimiento que tanto anhelaba. A mediados de los 30, Judy Garland era la cantante estrella de la Metro-Goldwyn-Mayer, pero ella, tan ambiciosa como dotada de talento, deseaba un mayor reconocimiento. Su despegue llegó en 1938 cuando la actriz adolescente fue elegida para protagonizar una encantadora fantasía musical. El Mago de Oz fue muy importante para ella, sobre todo porque era su primer papel protagonista. Y eso fue un trampolín para su carrera como estrella de cine. Judy interpretaba a Dorothy Gale, una chica de una granja de Kansas que de pronto se ve inmersa en un viaje inolvidable. El magnífico reparto incluía a Ray Bolger, Jack Haley y Bert Lahr como los coloristas compañeros de viaje de Dorothy, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león. Lions and tigers and bears. Lions and tigers and bears. Oh my! 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 Lions and tigers and bears. Oh my!
El personaje que cambiaría el curso de la carrera de Garland estuvo a punto de no ser interpretado por ella. Los productores consideraron a Shirley Temple para el papel de Dorothy. La 20th Century Fox tenía a Temple bajo contrato y se negaron a cederla a la Metro-Goldwyn-Mayer. Louis B. Mayer recurrió entonces a Judy. El personaje de Dorothy era varios años menor que Garland, así que los productores peinaron a Judy con coletas y la metieron en un corsé para ocultar sus pechos. Una de las ayudantes de coreografía, Donna Massin, sabía que Judy estaba sometida a otras presiones además de la de tener que memorizar sus frases. Fui a sentarme al lado de Judy solo para saludarla y mencionó que tenía que ponerse a dieta. Estaba ganando demasiado peso y al estudio no le gustaba el hecho de que se estuviera haciendo tan voluptuosa. Garland controlaba su peso con una dosis diaria de bencedrina recetada por los médicos del estudio. El grueso del rodaje de El Mago de Oz se dio por terminado en marzo de 1939. La mayor parte de la película se rodó en color y se utilizaron muchos decorados artesanales y efectos especiales. El proyecto en total costó cerca de $3 millones, la mayor cifra que la Metro-Goldwyn-Mayer había gastado hasta entonces en una producción. Los excesos en el presupuesto pronto se olvidaron cuando durante el verano El Mago de Oz logró titulares y magníficas críticas tras su estreno. El Mago de Oz es una historia maravillosa. El personaje que interpretaba Judy resultaba muy entrañable y te hacía comprender que no hay ningún sitio como el propio hogar. La extraordinaria acogida de la película convirtió a Judy Garland a sus 17 años en una auténtica estrella de cine. Durante el verano de 1939, miles de admiradores se reunieron en la ciudad de Nueva York para aclamar a Judy y Mickey Rooney cuando aparecieron juntos para promocionar El Mago de Oz, así como su última película juntos, Los hijos de la farándula. Garland también apareció en los principales programas de radio para interpretar su inolvidable canción de El Mago de Oz. Here's one of your all-time sweethearts. Another command performance for that lovely sweater girl, Judy Garland. Los directivos de la Metro respondieron a la creciente fama de Garland con un aumento de sueldo de $2.000 a la semana. A principios de 1939, Judy se convirtió en la estrella musical más importante de la Metro-Goldwyn-Mayer. En 3 años y medio hizo 10 películas en las que cantaba y bailaba, entre ellas Ziegfeld Girl, For Me and My Gal o Girl Crazy. Pero el durísimo horario de trabajo no era fácil para una adolescente. Garland recurría cada vez más a las pastillas para resistir las largas jornadas. Cuando terminabas un día de rodaje te podías marchar a casa sobre las 6. Hasta que llegabas a casa en coche solía pasar otra hora. Luego cenabas, te dabas un baño, leías tu guión, estudiabas las frases, todo con un horario duro y muy calculado. Es fácil imaginar lo terrible que debía ser estar tomando pastillas como Judy. Tuvo que ser un verdadero infierno. Judy estaba sometida a una fuerte presión para trabajar duro y ganar dinero. Esperaba que el amor le diera una cierta escapatoria emocional. En 1940, a los 18 años, empezó a salir con David Rose, de 30, un atractivo compositor musical de gran talento. La madre de Judy y los directivos de la Metro desaprobaban la relación. Temían que la diferencia de edad entre ambos arruinara la imagen sana y pura que ofrecía. Pero ella estaba ansiosa por independizarse. En julio de 1941, Judy y David sorprendieron a su madre y al estudio cuando volaron a Las Vegas para casarse. Una vez casados, descubrieron que tenían muy poco en común, a excepción de la música. Judy era vivaz, quería salir y bailar. A David Ross no le interesaba eso, prefería quedarse en casa. Las diferencias sociales demostraron ser el menor de los problemas entre David y Judy. En el otoño de 1942, Garland descubrió que estaba embarazada. David Ross estaba de acuerdo con la madre de Judy. No debía tener el niño. Ethel Gum, tras hablar con David, le dijo a Judy, no puedes tener ese bebé. Judy preguntó, ¿por qué no? Es mío y lo quiero. Su madre, de un modo condescendiente, le contestó, en el momento adecuado, Judy, podrás tener todos los hijos que quieras, pero no ahora. Pensaban que tenerlo dañaría su carrera, porque la Metro quería que siguiera siendo la chica sencilla y virginal.
Al día siguiente, Ethel y David llevaron a Judy a un establecimiento ilegal a las afueras de la ciudad de Los Ángeles, donde se puso fin al embarazo. Un matrimonio que Judy esperaba que le aportara estabilidad y felicidad no le trajo más que tristeza y dolor. Su reacción fue tener una aventura. A los 34 años, Joseph Mankiewicz era un deslenguado e innovador productor de la Metro-Goldwyn-Mayer. Judy se sintió atraída por su poder y su inteligencia, y Mankiewicz estaba loco por ella, pero también le preocupaban sus problemas personales. Mankiewicz aconsejó a Garland que viera a un psicoterapeuta. Su madre me dijo, lo que hay que hacer con ella es encerrarla en un armario. Necesita disciplina. Y yo insistí. Lo que la niña necesita es ayuda. Una vez más, Judy fue contra los deseos de los jefes del estudio y de su madre. En 1943 empezó a acudir a sesiones diarias con un psicoterapeuta. Mientras intentaba poner orden en su vida privada, siguió trabajando a un ritmo frenético. En diciembre de 1943 empezó el rodaje de su 18ª película para la Metro-Goldwyn-Mayer, Meet Me in St. Louis. Meet me in St. Louis, Louis, meet me at the fair. Margaret O'Brien, con 6 años, interpretaba a su hermana pequeña. Judy era muy madura a veces. Era muy adulta en su forma de pensar, por haber crecido en el estudio y haber vivido tantas cosas. Pero a la vez era como una niña. Se tiraba al suelo conmigo y jugábamos a las tabas. La producción de este musical de gran presupuesto tuvo unos comienzos algo dudosos. A Garland no le gustaba el guión y a menudo llegaba tarde al trabajo o simplemente no se presentaba. El director de la película se mostraba paciente y trataba de convencer a Judy de que el papel estaba a la altura de su talento. El rodaje de Meet Me in St. Louis fue una temporada muy feliz para ella, porque había conocido a Vincent Minnelli, que era el director. Era un hombre amable y considerado. Era un hombre maravilloso. Aunque el rodaje se prolongó y sobrepasó su presupuesto, Meet Me in St. Louis fue un éxito sonado. La frágil Garland resurgía bajo la dirección de Minnelli y la película logró un récord de taquilla para el estudio. Esa es la primera película que recuerdo haber visto. Y cuando terminó me sentía muy sorprendido y decepcionado. Me metí tanto en aquella película siendo un niño que me parecía que estaba viviendo de verdad con aquella gente y no quería que terminara. Tras el éxito de Meet Me in St. Louis, a los 41 años, Vincent Minnelli fue asignado de inmediato para supervisar el siguiente proyecto de Garland, Ziegfeld Follies. Por entonces, la actriz de 22 años estaba tan cautivada por el director italiano que le pidió el divorcio a David Rose. La magia de Garland y Minnelli en el rodaje se tradujo en una historia de amor que sorprendió a sus amigos más íntimos. Nadie que hubiera trabajado para él lo habría dicho. Era muy agradable, pero no parecía el tipo de hombre que tuviera novia y se casara con alguien. La gente le había dicho a Judy que Vincent probablemente era gay o bisexual porque era muy afeminado. Cuando fue por primera vez a la Metro iba maquillado. Se metió en un estudio solo para observar y llevaba más maquillaje que la mayoría de las actrices. La necesidad de atención y cariño de Garland superaba con creces la realidad. En enero de 1945, la pareja anunció su compromiso y 6 meses después se casaron en el jardín de la casa de Judy. Vincent Minnelli es uno de los hombres más encantadores que he conocido. Tenía un enorme talento. Ambos tenían mucho en común. Ambos pertenecían al mundo del espectáculo. Al contrario que en su primer matrimonio, Garland obtuvo la bendición de su madre y de los directivos de la Metro-Goldwyn-Mayer. La opinión era que el maduro Vincent Minnelli podría muy bien vigilar a la joven y atormentada estrella. En su luna de miel, en junio de 1945, Garland tiró sus pastillas y aseguró que dejaría de visitar a su terapeuta. 2 meses después, los recién casados anunciaron que iban a tener un hijo. Judy pensaba que había encontrado la felicidad que tan desesperadamente deseaba. Pero su recobrada confianza y su tranquilidad no iban a durar. Lo tenía todo a su favor. Tenía talento, lo tenía todo. Y todo se fue al garete por las estúpidas pastillas. En un estudio de cine, Minnelli y Garland eran una combinación mágica. Aunque Judy había ganado peso con su embarazo, las críticas aplaudieron su interpretación en Till the Close Roll By.
Un crítico escribió: está radiantemente bella, con un encanto deslumbrante, y durante 20 minutos la película es solo ella. And so the right thing to Las críticas favorables fueron todo un bálsamo para la atormentada Garland. En marzo de 1946, Judy y Vincent se convirtieron en orgullosos padres. Tuvieron un bebé, lo que era como un milagro. Tuvieron un bebé maravilloso. Liza era un verdadero sueño. Mientras a sus 24 años Judy disfrutaba de la maternidad, los directivos de la Metro presionaron para que volviera al trabajo. La motivaron con un nuevo contrato que doblaba con creces su salario, $6.000 por semana. En diciembre de 1946, tras un año de ausencia, Judy volvió a los estudios para rodar El Pirata junto a Gene Kelly. Vincent Minnelli dirigía una vez más a su mujer, pero en esta ocasión el rodaje fue de todo menos tranquilo. En un esfuerzo por recuperar la línea, Judy volvió a recurrir a las anfetaminas. Faltó a 99 de los 135 días de rodaje, y cuando aparecía, a menudo llegaba tambaleándose, como en una nube. Uno de los efectos secundarios de las anfetaminas es la paranoia. Cuando estaban en el rodaje de El Pirata había hogueras y ella empezó a gritar: están intentando matarme, quieren quemarme viva, como si fuera Juana de Arco siendo conducida a la pira. Tuvieron que sacar a Judy del estudio y llevarla a casa. Estaba rodeada por una intrincada tela de araña de gente que decidía por ella. Se suponía que eran sus amigos, pero me pregunto si de verdad lo eran. Le daban lo que ella quería y eso la destruía. Era cariñosa y afectuosa, pero cuando volvía a casa yo siempre adivinaba cuándo había tomado pastillas. El Pirata fue la única película que Judy hizo para la Metro-Goldwyn-Mayer que no obtuvo beneficios. Garland culpó a Minnelli de las críticas negativas. Justo un año antes, Judy parecía disfrutar de la armonía que había buscado en su nuevo marido, su hija y su lucrativo contrato. En 1947, la actriz de 25 años estaba al borde de un colapso nervioso. El médico de confianza de Garland, Mark Rabwin, tomó medidas drásticas. Mark la mandó a un sanatorio sin dudarlo. Sabía que esa chica iba a matarse a base de pastillas. En el verano de 1947, una rebelde Garland pasó breves temporadas en hospitales psiquiátricos de Los Ángeles y Boston. Los médicos le recomendaron un descanso prolongado para que pudiera ser tratada adecuadamente de sus adicciones y su depresión. Los directivos de la Metro-Goldwyn-Mayer lo impidieron. Louis B. Mayer ordenó que Judy volviera al trabajo. Garland accedió a volver, pero solo si su marido no dirigía su próximo proyecto. El estudio se comprometió a cumplir el deseo de Judy, y en noviembre de 1947 se unió a Fred Astaire y Ann Miller en el reparto de Easter Parade. Con su reputación puesta a prueba, Judy reunió fuerzas y el rodaje transcurrió con calma. Easter Parade fue un gran éxito, y la película más taquillera de la Metro-Goldwyn-Mayer en 1948. Garland volvió a demostrar su incalculable valía. En el verano de 1948 volvieron a reunirla con Fred Astaire en The Barclays of Broadway, pero el buen comportamiento y el carácter responsable que Judy había demostrado durante Easter Parade brillaron por su ausencia en esta ocasión. Siempre llegaba al trabajo tensa y agotada. Si no estás en el estudio preparada para empezar a las 9 en punto, supone una gran pérdida. Les cuesta muchísimo dinero cada minuto que te retrases. Para poder terminar la película a tiempo y dentro del presupuesto, los directivos de los estudios tomaron una medida extrema. Reemplazaron a Judy por Ginger Rogers, la que sería la pareja de baile más famosa de Fred Astaire. Pero no solo la sustituyeron, también la expulsaron del trabajo y de la plantilla del estudio. Era un inconveniente para el estudio y era una molestia para sí misma. Mi marido, Mark Rabwin, notó su cambio de temperamento. Estaba prácticamente histérica la mayor parte del tiempo. Mi marido no dejaba de decirme: esta chica va a morirse de los nervios que le provocan sus frustraciones. El frágil estado de Garland se vio agravado por su tumultuoso matrimonio con Vincent Minnelli. Además del conflicto profesional que había surgido durante el rodaje de El Pirata, Judy también se sintió traicionada en lo personal por su marido. Un día volvió a casa inesperadamente del estudio. Entró en el dormitorio
y en la cama estaba Vincent con un hombre que trabajaba para ellos. El lado homosexual de Minnelli era tan fuerte que jamás podría haber sido feliz al lado de una esposa. La mayoría de las esposas que hubieran descubierto a su pareja en una situación tan comprometida hubieran cogido una pistola, un cuchillo o le hubieran golpeado en la cabeza o cualquier otra cosa. Judy hizo justo lo contrario. Bajó corriendo al vestíbulo, se metió en su cuarto de baño, rompió un cristal y se cortó las venas. Garland sobrevivió a aquel intento de suicidio motivado por el desengaño. La rescisión de su contrato resultó ser una bendición para ella. Le dio el tiempo que necesitaba para descansar. En marzo de 1949, 8 meses después de haber sido excluida de la plantilla del estudio, Judy aceptó a sus 27 años uno de los papeles más importantes de su carrera, la pistolera Annie Oakley. La Reina del Oeste había sido un gran éxito en Broadway, y los directivos de la Metro creyeron que Garland garantizaría idéntico resultado para la versión cinematográfica, pero pronto descubrieron que sus suposiciones eran erróneas. Nunca sabía si iba a aparecer. Llegábamos al estudio a las 9 o a las 10 de la mañana, y Judy no estaba. A lo mejor llegaba tambaleándose 2 horas después. Nadie sabía por qué. Seguramente salía hasta muy tarde, o estaba tomando píldoras adelgazantes. El uso que Judy hacía de las anfetaminas lo fomentaban a menudo los médicos del estudio para mantener su peso, pero las pastillas la malhumoraban y la hacían imprevisible. El doctor Philwood estaba en el plató. Llegaba y le daba cosas cuando ella las necesitaba. Durante el rodaje de La Reina del Oeste, Garland experimentó otro efecto secundario de las anfetaminas. Empezó a caérsele el pelo. Judy era una sombra de lo que había sido. Las pastillas tenían efectos acumulativos. Tenía que tomar más y más cada vez. Llegó un momento en que la cantidad de pastillas que se tomaba y que podía tomar sin que le pasara nada habrían matado a cualquier otro. Para salvar la película, los productores realizaron cambios drásticos empezando por lo más alto. En mayo de 1949, Judy fue reemplazada por Betty Hutton, una famosa actriz cedida por la Paramount. Por segunda vez el estudio había despedido a Garland. No tenía a nadie a quien poder aferrarse. Creo que era una persona que necesitaba de verdad que la guiaran, y no había nadie que pudiera hacerlo. El segundo despido de Garland convenció finalmente a Louis B. Mayer de que su valiosa actriz necesitaba ayuda profesional. En el verano de 1949, Mayer autorizó 3 meses de terapia para Judy en un hospital de Boston a cargo del estudio. Hoy en día, si eres adicto a la marihuana o a lo que sea, no pasa nada. Acudes al centro Betty Ford, te rehabilitan y te sueltan. No había ningún centro Betty Ford para ese tipo de gente en aquellos tiempos. No había manera de recuperarse. Cuando en septiembre Judy volvió a Los Ángeles, estaba mucho mejor y había engordado 9 kilos. Los directivos le dijeron a Garland de inmediato que debía adelgazar. Al poco tiempo, Judy había vuelto a su destructivo régimen a base de pastillas. 3 meses de terapia se fueron al garete. En junio de 1950, Jane Powell sustituyó a una incoherente Garland en la película Royal Wedding. Los días de Judy en la Metro parecían contados. Judy Garland generó más dinero para la Metro-Goldwyn-Mayer durante los años 40 que ningún otro actor del estudio. Pero en 1950, los años de excesivo trabajo y una grave adicción a las pastillas dejaron a la actriz carente de toda estabilidad emocional. Estaba literalmente paralizada. Era incapaz de llegar a tiempo al escenario. No recordaba sus frases y no dejaba de tener constantes discusiones con la gente que la rodeaba. Creo que estaba viviendo un auténtico infierno. El infierno de Judy se hizo patente en la noche del 19 de junio de 1950. Horas después de haber sido despedida por la Metro por segunda vez en un año, una enloquecida Garland se encerró en el baño de su casa de Hollywood Hills, rompió un vaso de cristal y se cortó la garganta. Judy siempre había sido una chica temperamental, y creo que era en gran medida porque sentía lástima de sí misma. Sentía lástima de sí misma y no era capaz de hacer nada al respecto. Parecía una persona que se estuviese ahogando. Vincent Minnelli encontró a su esposa en el suelo con la sangre manando de su cuello. Minnelli llevó a Judy a toda prisa a un hospital. Se sintió aliviado cuando le dijeron que no era un corte profundo y que tan solo requería un vendaje. Los periódicos, por supuesto, dijeron que Judy Garland se había cortado el cuello.
Aquello sonaba como si Jack el Destripador hubiera sido el culpable. En realidad era un grito de socorro. Ella era una persona autodestructiva, quería llamar desesperadamente la atención y por eso lo hizo. Mientras severísimas críticas de prensa resonaban en las paredes de la metro, Mark Radwin decidió encargarse personalmente del asunto. Mark fue a ver a Louis B. Mayer, a quien Mark había hecho multitud de favores, y le dijo: «Señor Mayer, en mi opinión Judy va a morir si la mantiene bajo contrato. Está fuera de sí. No es que esté nerviosa, es que está desquiciada». Para Mayer eso fue suficiente. El 29 de septiembre de 1950, la Metro hizo público un comunicado en el que anunciaba que, lamentándolo mucho y a nuestro pesar, le hemos rescindido el contrato a Judy Garland. Podían haber tenido más paciencia con ella. Había conseguido una cantidad ingente de dinero para ellos. Cuando Judy era una estrella, siempre estuvo allí para ellos. En sus 15 años en la Metro, Garland hizo 30 películas y generó $100 millones en ingresos oficiales de taquilla. Su inmensa contribución había sido olvidada con rapidez. Me despidieron y no estaba precisamente contenta. Pero quería recoger algunas cosas de mi camerino, cosas personales, mis cosas. Así que volví allí en mi coche. Llegué conduciendo a la Metro. El mismo tipo de siempre me dijo: «Espere un minuto». Le contesté: «Cariño, hemos estado haciendo toda esta verbena durante tantos años. No intento nada. Solo quiero entrar y coger mis cosas del camerino». Entonces me contestó: «Usted no está en la lista». Y de hecho jamás me volvieron a dejar entrar. La adicción de Judy y su comportamiento impredecible le impidieron encontrar empleo en cualquier otro estudio, pero a los 28 años no estaba dispuesta a jubilarse. En vez de eso, se volcó en la radio. Just stay tuned in, folks. This program will be followed by entertainment. Clever girl, isn't she, folks? You know, she started out in radio with me. We had a lot of fun working for Pepsodent. Pepsodent? You told me we didn't have a sponsor. La cautivadora personalidad de Garland la convirtió en un éxito del circuito radiofónico. Los ánimos de Judy estaban más que elevados en el invierno de 1950, cuando se reencontró con un antiguo admirador. Sid Laft, de 33 años, había visto a Garland por primera vez en la Metro en 1937, cuando trabajaba como ayudante de la actriz Eleanor Powell. En los círculos de Hollywood era conocido como Puñetazo Laft. Había participado en varias peleas famosas antes de conocer a Judy. En el Sears, el Macambo y otros sitios así. En una pelea en el Sears, miles de personas se subieron a las mesas para verle pegar a otro hombre. Y Sid solía ganar. Sid era un auténtico tipo duro y solía decirle a Judy lo que tenía que hacer. Y eso a ella le encantaba. Judy quería un hombre que la protegiera. Y Sid se comprometió a hacerlo. Le prometió golpear a cualquiera que simplemente se acercara a Judy. Sid Laft tenía a Judy así. Tenía su corazón y su alma. Y también tenía su confianza, su amor y su respeto. Y sabía lo que ella necesitaba. Para Judy, Laft le ofrecía algo más que su atractivo y su protección. Le ofrecía otra oportunidad de ser feliz. Garland llevaba casi un año separada de Vincent Minnelli. En marzo de 1951 se divorciaron tras 5 años de difícil matrimonio. No era el hombre adecuado para ella, bajo ninguna circunstancia. Y no es de extrañar que ella le dejara. Estoy segura de que fue un alivio para él. Sid Laft y Judy Garland se fueron a vivir juntos poco después del divorcio. Laft quería ser también el manager de su carrera y la animó a concentrarse en cantar. En abril de 1951, Garland aceptó una invitación para actuar en el Palladium Theatre de Londres. Judy recibió una calurosa bienvenida y le pagaron $80.000 por actuar durante 4 semanas. Tenía un campo de energía en su cuerpo, un campo de energía eléctrica, que cuando se encendía llegaba hasta el fondo del teatro. El entusiasta recibimiento que le brindaron en Londres hizo pensar a Sid Laft que su nueva novia tendría un mayor éxito en los Estados Unidos. En octubre de 1951, Laft convenció a los dueños del abandonado Palace Theatre de Nueva York a reabrir sus puertas para Judy Garland. Fue un agente maravilloso para ella. Fue él quien consiguió que abrieran el Palace después de llevar cerrado durante años. Se vendieron todas las entradas.
La noche del 16 de octubre de 1951, muchos de sus admiradores presenciaron su actuación en el Palace. Entre ellos, un compositor novato llamado Jerry Herman. Herman escribiría más tarde los musicales Hello Dolly y Ante todo mujer. Cantó una canción maravillosa que terminaba así. El vodevil ha vuelto al Palace y yo estoy lista para ello. Fue una experiencia emocionante y muy emotiva. La primera experiencia para ese joven que la había adorado como estrella de cine. Pero entonces me di cuenta de que ahí había mucho más que eso. So I hope you'll understand my wondrous thrill. 'Cause Portville's back at the palace, and I'm on the bill. El actor John Carlyle se sintió conmovido hasta las lágrimas por la actuación de Judy Garland. Se sentó en el escenario para cantar en algún lugar más allá del arco iris. Yo nunca había visto nada igual. Ningún disco puede hacerle justicia porque ella sentía de verdad todas y cada una de las palabras de aquella canción. Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't Judy tuvo un éxito desbordante. Llenó los 1900 asientos del teatro durante las 13 actuaciones que realizó cada semana. El público enloquecía porque jamás habían visto esa magia, ni siquiera en algunas de las maravillosas películas que había hecho. No te podías dar cuenta del todo a no ser que la tuvieras frente a ti. El duro calendario de actuaciones pronto la afectó. 4 semanas después de haber comenzado, se desmayó entre bastidores. Los médicos le aconsejaron que se tomara un mes de descanso. Garland, que no quería decepcionar a sus admiradores, volvió al escenario 5 días después. Yo creo que cualquier persona que se sienta en una butaca y paga dinero para verte te está haciendo un gran tributo. Es una especie de matrimonio entre el público y yo. En febrero de 1952, 19 semanas después de haber empezado su histórica gira, Garland decidió seguir adelante. En abril, Judy continuó su camino a la cima del mundo de la canción con su triunfante regreso a Los Ángeles. El estreno en el Teatro Filarmónico de la ciudad fue un evento plagado de estrellas al que asistió Louis B. Mayer, el antiguo jefe de Judy en la Metro-Goldwyn-Mayer. Repitiendo su éxito en Londres y Nueva York, Judy arrasó en Los Ángeles. Ella atribuía a Sid Laff el magnífico giro que había dado su carrera. Cuando a los 30 años descubrió que estaba embarazada, no lo dudó un instante. El 8 de junio formalizaron su relación. Era el tercer matrimonio de Judy en 11 años. Ese mes de noviembre, Garland fue madre por segunda vez con la llegada de su hija Lorna. Cuando se casó con Sid Love, él influyó positivamente en su estabilidad. Cuidaba mucho de ella. Creo que fue el mejor marido que tuvo. Lo que más necesitaba Judy era autoconfianza, y Sid le daba eso a Judy en grandes cantidades. Sid continuó su búsqueda de trabajo para su nueva esposa. A finales de 1952, Laff no solo había orquestado una floreciente carrera musical para Judy, sino que también había asegurado su regreso al cine. La caótica vida de Garland parecía volver a estar en orden, pero la tranquilidad no iba a durar mucho. En
En 1952 los conciertos en Londres, Nueva York y Los Ángeles elevaron al estrellato a una Judy Garland cuya carrera se había visto frenada y le abrieron las puertas para su regreso al cine. Garland se preparó para interpretar el papel protagonista del remake del clásico de 1937, Ha nacido una estrella. Entonces recibió noticias sobrecogedoras. Su madre había sufrido un ataque al corazón. Murió en el aparcamiento. Yo no podía entender cómo pudo pasarle eso a Ethel. Ella lo controlaba todo muy bien, pero no fue capaz de controlar su propia muerte. Cuando falleció en enero de 1953 a los 58 años, Ethel Gam estaba trabajando por $1 a la hora como azafata en una compañía aérea de Santa Mónica. Ethel había sido la fuerza impulsora de la carrera de su hija menor, pero a medida que Judy fue creciendo, creció el resentimiento hacia su madre. A principios de los 50 raramente se veían o hablaban entre ellas. A pesar del distanciamiento en su relación, Judy se sintió profundamente apenada por la muerte de Ethel. Para afrontar la depresión, Garland recurrió a enormes cantidades de medicinas. Harry Rubin era el ayudante de Judy y una de sus funciones era mantenerla bien abastecida de pastillas. El farmacéutico de la esquina de Sunset y Larrabee, el Dr. Povers, dejaba allí una receta diariamente. Yo iba a buscarlas. Cuando a Garland se le acababan las pastillas, era capaz de cualquier cosa para conseguir su dosis. La amiga de la familia, Marcella Rapwin, notó en una ocasión que sus frascos de fármacos habían sido vaciados durante una cena celebrada en su casa. Sospechó que Judy era la culpable. Busqué en su bolso. Abrí el monedero y allí estaban todas las pastillas de Seconal de mi botiquín. Eso la mortificó bastante. Me preguntó si la odiaba. Y yo le contesté, Judy, jamás podría odiarte. Puedo sentir pena por ti, pero siempre te querré. Mientras Judy luchaba por superar la muerte de su madre y su adicción a las pastillas, la producción de Ha nacido una estrella seguía adelante. El actor británico James Mason fue elegido actor protagonista junto a Garland. El rodaje de este musical de gran presupuesto comenzó en octubre de 1953. La conducta de Judy recordaba a sus últimos años en la Metro-Goldwyn-Mayer. A menudo llegaba tarde o se ausentaba del rodaje que se prolongó durante 10 agotadores meses. Con un coste final de $5 millones, Ha nacido una estrella fue la segunda película más cara de su época. En septiembre de 1954, miles de espectadores se agolpaban frente al Pantellas Theater de Los Ángeles para asistir al estreno de la película. Elizabeth Taylor, Liberace y Lucille Ball estaban entre los famosos que asistieron al evento. And here's the star of A Star is Born, Judy Garland. Well, George, we've been together on many, many wonderful occasions, but I really think that this is the most wonderful. For me, it's most thrilling. I hope the picture is that good. Judy and James and George Cukor and everybody else in this picture are going to take all of the Academy Awards that they have. Los críticos se sintieron igualmente impresionados por Ha nacido una estrella. Muchos la calificaron como la mejor película del año y predijeron que Garland era una apuesta segura para los Oscar. Ha nacido una estrella. Hasta el día de hoy, y con cada fibra de mi cuerpo, creo que es la mejor interpretación que jamás haya visto en el cine. El tremendo interés que había generado Ha nacido una estrella se vio pronto empañado cuando los propietarios de los cines protestaron porque las 3 horas de duración del film eran excesivas. En el otoño de 1954, después del estreno nacional de la película, los directivos de la Warner Brothers se rindieron ante tanta presión y acortaron 27 minutos. Los cortes dejaron la película con notables carencias en la historia. La prensa censuró la decisión de los estudios, pero el público se mantuvo al margen. La última decepción para Judy tuvo lugar en marzo de 1955 durante la entrega de los premios de la Academia. Garland, nominada como Mejor Actriz, siguió la ceremonia desde su cama del hospital. Acababa de dar a luz a su hijo Joey el día anterior. Había cámaras en el hospital para captar la reacción de Judy ante su esperada victoria. Se apagaron cuando Grace Kelly fue nombrada ganadora por La angustia de vivir. Quería de verdad ese Oscar, y no solo por lo que significaba el Oscar en sí para ella, sino también porque hubiera significado que la ciudad la quería.
El público adoraba a Judy, pero en Hollywood no estaban tan entusiasmados con ella. Los directivos de la Warner Brothers estaban tan enfadados por el comportamiento de Garland durante el rodaje de Ha nacido una estrella que anularon su contrato. Para complicar aún más las cosas, Sid Luft era incapaz de administrar el dinero de su esposa. En el verano de 1955 la pareja estaba arruinada y debía miles de dólares en impuestos de su carísima residencia de Los Ángeles. Se quejaba de que Sid siempre estaba en las carreras y de que el dinero estaba desapareciendo. Estaba desesperada por conseguir dinero. Yo vi a Sid derrochar dinero en carreras y ropa nueva. Todo ello a cargo de la estrella que había nacido. Y tirando por lo bajo podían ser unos $400,000. Garland, con 33 años, se vio forzada a volver al trabajo para mantener económicamente a flote a su creciente familia. No le ofrecían papeles en películas, así que Judy puso sus miras en la televisión. En septiembre de 1955 le pagaron la sorprendente cifra de $100,000 por dirigir un programa especial de variedades de 90 minutos en la CBS. Ladies and gentlemen, this is the first Ford Star Jubilee show of the season. And we're presenting Miss Judy Garland in her first television appearance. I can't tell you what I'm feeling. The very mention of your name sends my heart reeling. You know you made me love you. La aparición de Garland en el Ford Star Jubilee fue un gran éxito para la CBS. 40 millones de espectadores siguieron el programa, convirtiéndolo en uno de los espacios más vistos de la historia de la cadena. The bells are ringing for me and my gal. The birds are singing for me and my gal. Ella desconocía su poder sobre la gente y eso la hacía muy insegura. Era sorprendente porque era un genio que tenía todo el mundo en la palma de su mano. Jamás se dio cuenta de ello. Nunca pensó demasiado en sí misma. Eso era lo más triste de todo. Era una gran estrella con mucho talento, pero una vez me dijo, soy un pedazo de carne que canta. En 1956, Alan King era un humorista principiante cuando actuó de telonero para Judy Garland durante un espectáculo en el Palace Theatre de Nueva York. King estuvo de gira con Garland los 4 años siguientes. Como todo el mundo que estaba cerca de Judy, King tuvo que adaptarse a su comportamiento impredecible. Solía conectar un mensaje de no molestar en mi teléfono y a las 2 de la mañana el teléfono sonaba. Obviamente la operadora decía, ¿quién llama? El señor King ha dicho que no se le moleste. Y ella contestaba, soy Judy Garland. Su voz era inconfundible y la operadora decía, señor King, es Judy Garland. Yo ya lo sabía y me pedía que fuera. Muchas noches me tenía que vestir en mitad de la noche. Garland a menudo se tomaba 1 o 2 anfetaminas inmediatamente antes de cada actuación. Cuando terminaba el espectáculo estaba tan excitada que era incapaz de dormir. Normalmente Judy no se acostaba hasta las 6 o las 7 de la mañana y solo después de haberse tomado varios somníferos. Sorprendentemente, Judy conseguía un lleno en todos sus conciertos. En 1956 ganó más de $250,000 durante una actuación récord de 5 semanas en el Hotel New Frontier de Las Vegas. Aunque ganaba cientos de millones de dólares al año, a mediados y a finales de los 50, Garland seguía teniendo deudas. La creciente lista de acreedores incluía el Ministerio de Hacienda. Ella esperaba que Sid Luft se encargara de su dinero y después que sus agentes se hicieran cargo de su dinero. Ella no tenía ni idea de todo aquello y no quería saber nada. Ella solo quería actuar y que los demás hicieran el resto. Los interminables problemas económicos de Judy abrieron una brecha en su matrimonio. Habían empezado a pelearse y ya nunca lo dejarían. Él se iba, después regresaba y volvían a estar bien durante 3 días. Todo iba a pedir de boca hasta que pasaba otra semana. En 1959, su tumultuoso matrimonio era solo uno más en la creciente lista de problemas de Judy. El exigente calendario de trabajo la mantenía alejada de sus 3 hijos, a veces durante meses. Debía cientos de miles de dólares y su estilizada figura alcanzó un peso de más de 80 kilos. En noviembre de 1959, Judy se sometió a un chequeo en un hospital de Nueva York para tratar de averiguar por qué había ganado peso tan rápido. El diagnóstico asustó a Garland. Casi la destrozó. Se había inflado como un globo.
No era solo que estuviera gorda, es que estaba hinchada, estaba horrible. Sus piernas estaban tan rígidas y entumecidas que casi no podía caminar. Le diagnosticaron una hepatitis aguda que era la responsable de su aumento de peso y le advirtieron que quizá no sobreviviría. Descubrí en qué hospital de Nueva York estaba y fui a decirle: Judy, ¿me escuchas? Soy Mick. Quiero que me cojas la mano. Podemos hacerlo juntos, tú y yo. Es como la canción del arco iris. Tú y yo podemos hacerlo. ¿Me oyes, Judy? Los médicos pudieron extraer lentamente parte del fluido de su cuerpo y le dijeron que no podían hacer más. Que si sobrevivía, no le quedarían más de 5 años de vida. Pero lo que sí era seguro era que jamás volvería a cantar. Milagrosamente, Garland se recuperó. En enero de 1960 su hígado se regeneró parcialmente. Tras permanecer 7 semanas en el hospital, Judy fue dada de alta. Esa experiencia cercana a la muerte asustó a Garland, pero no tenía más opción que volver al trabajo. Ella y su familia estaban en la ruina. Siempre vivimos como si fuéramos millonarios. Teníamos dinero de verdad. Pero eso nunca pareció importarle a mamá. Poco después de haber dejado el hospital, Judy recibió una propuesta de un persuasivo agente de artistas que se comprometió a relanzar su carrera y saldar sus deudas. En 1960, Freddie Fields, junto a su compañero David Begelman, habían creado su propia agencia. Querían tener un cliente de renombre y Garland era la primera de su lista. Sabía que tenía muchos seguidores, que Judy Garland no se iba a retirar. Solo estaba gorda y no tenía quien la representara o la animara a hacer algo diferente y original. Fields convenció a Judy para llegar a un acuerdo. En diciembre de 1960, Garland rompió sus vínculos profesionales con Sid Luft, que había sido su agente durante 9 años. Sid y Judy seguían casados, pero su volátil relación hacía imposible que siguieran trabajando juntos. Ella se puso a quemar las camisas de él en la chimenea. La vi hacerlo, de verdad, todas sus camisas nuevas. Él se volvió loco. El cambio de agente pronto dio sus frutos. En marzo de 1961, Garland entró a formar parte, con un papel secundario, del reparto de un drama plagado de estrellas. There was nothing like you're trying to make it sound. Stop it! El cambio de los musicales al drama fue un paso arriesgado para Judy, pero estaba agradecida de tener su primer trabajo como actriz en 7 años. To actually play a character part, no matter how small, if it's good, I think it's interesting for an audience, and it sort of keeps your own work interesting. La magnífica interpretación de Garland en Vencedores o Vencidos recibió elogiosas críticas, así como una nominación al Oscar como Mejor Actriz Secundaria. Aunque volvió a perder el Oscar por segunda vez, su carrera volvió a estar encarrilada. En abril de 1961, Garland cimentó aún más su lugar en la historia del mundo del espectáculo cuando actuó en el mítico Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York. Mort Lindsay dirigió la orquesta en aquella monumental velada. Cuando hicimos la obertura estaba paralizada y a medida que fuimos terminando la obertura empezó a moverse agitada. Yo podía ver cómo iba levantándose. En el momento en que salió estaba lista. Judy salió y estuvieron en pie durante toda la obertura. Judy salió y todo el mundo enloqueció. Fue precioso. No podría haber salido mejor ni aunque hubiéramos estado rodando una película sobre ella. Rockabye, your baby with a Dixie melody. When you croon a tune from the heart of... Hay un sonido en esa voz que nadie más tiene. Traslada toda la emoción al público. Es necesario haber estado entre el público del Carnegie Hall para saber a qué me refiero. Mirabas al público y cualquier estrella que uno pudiera pensar, Henry Fonda, Rock Hudson, Ethel Merman, todos estaban de pie en sus asientos aplaudiendo. Fue increíble. Weep no more.
El concierto fue grabado y se convirtió en un doble álbum. Judy en el Carnegie Hall permaneció 13 semanas en el número 1 y recibió 5 premios Grammy, incluido el de Disco del Año. Menos de 2 años después de que los médicos le hubieran dicho que no volvería a cantar, Garland estaba en la cima de su carrera. Sus actuaciones la salvaron. Había algo en su interior que era mágico. I was born to do that. To work and try to entertain. Take people's minds off their troubles for a while. If I can. Cada vez que dábamos un concierto, había alguien gritando, "Te queremos, Judy". Siempre, desde cualquier rincón, en cada concierto. La buena suerte de Garland no terminó en el Carnegie Hall. En 1962 participó en un par de películas, Ángeles sin Paraíso con Burt Lancaster y I Could Go On Singing con Dirk Bogarde y Jack Klugman. En esta última, Judy interpretaba a una legendaria cantante que se enfrenta a su pasado cuando vuelve a Londres para un concierto. Ronald Neame dirigió la película. Había tantas cosas en la película que eran parte de su propia vida que en algunos momentos resultaba demasiado doloroso para ella. Simplemente no podía afrontarlo. Y al mismo tiempo, había una parte de ella que estaba encantada de que fuera un reflejo de su vida. A crowded theater eagerly awaits one of the world's great dramatic stars. Garland había tenido un comportamiento ejemplar durante el rodaje de sus anteriores 2 películas, pero en el rodaje de I Could Go On Singing, la conducta de Judy cambió radicalmente. Garland se mostró temperamental y se quejaba constantemente del guión. En ocasiones le daba pánico venir al estudio. Llamaba y decía, hoy no puedo ir. Y a medida que el rodaje avanzaba y la emoción de la película crecía, y puesto que ella aparecía prácticamente en todas las escenas, las dificultades fueron aumentando. I sing for my own pleasure. Whenever I want. Do you understand that? I do understand that. Just hang on to that, will you? Hang on. Well, I've hung on to every bit of rubbish there is to hang on to in life. A pesar de lo próspera que parecía su vida profesional, Judy no podía dejar de tomar sus pastillas. Durante el rodaje de I Could Go On Singing, Garland tomaba fuertes drogas como Demerol, Ritalin y Seconal. Judy no podía relajarse y acostarse temprano. No podía dormirse pronto. Agotaba a todo el mundo. Judy consiguió terminar sus escenas, pero la película fue un fracaso en taquilla. Con su carrera cinematográfica de nuevo frenada, sus agentes recurrieron a la pequeña pantalla. En 1962, los directivos de la CBS pensaron que un espacio presentado por Judy Garland les reportaría grandes audiencias. Ese mismo mes de diciembre, la cadena se comprometió a firmar un sorprendente contrato de $24 millones por 4 años de El Show de Judy Garland. George Latter fue contratado para crear y producir el programa. Ella era una leyenda, era más grande que la televisión. Así que decidimos hacer una serie de programas en los que cada show fuera un acontecimiento. Convertimos cada programa en un especial. Tenía su propia estética, su propio estilo, y al final Judy se alejaba caminando con un gran foco siguiéndola. El final del show era cuando ella se acercaba al baúl y simplemente hablaba. Tras meses de ensayos, el show de Judy Garland se estrenó en septiembre de 1963 en medio de una gran expectación. Durante las semanas posteriores, Judy recibió a artistas como Barbra Streisand, Lena Horne y Tony Bennett. Garland llegó incluso a invitar a sus hijos. Liza, Lorna y Joey aparecieron en el programa especial de Navidad. I'd like you to meet my daughter Lorna. Nice to meet you. And this is my son Joe. How do you do? Judy Garland logró cumplir las largas semanas de trabajo y el durísimo horario. Pero cuando la audiencia empezó a descender, la dirección de la CBS empezó a perder interés en el carísimo programa de variedades. En la primavera de 1964, antes del final de la primera temporada, la cadena anunció que el programa no continuaría. Judy estaba destrozada. No tenías que empujar a Judy a trabajar, ella lo suplicaba, lo necesitaba, emocionalmente, profesionalmente y económicamente.
Con Freddie Fields y David Begelman como agentes, Judy trabajó sin descanso durante casi 4 años, pero sorprendentemente cuando el programa fue suspendido, Garland no tenía dinero en el banco. A medida que sus facturas y sus problemas se amontonaban, Garland se hundió en una profunda depresión. En la primavera de 1965, la artista de 42 años se hizo un chequeo en un hospital de Los Ángeles y estaba al borde de otro colapso nervioso. ¿Podría Judy Garland recuperarse una vez más? Judy Garland estaba decidida a superar su drogadicción y su depresión, pero como ya había hecho en el pasado, abandonó el hospital antes de haber sido tratada adecuadamente. Me hubiera gustado que hubiera sido capaz de encontrar algo de paz y felicidad y atención médica para su problema de adicción. Cuando Judy abandonó el hospital en junio de 1965 tenía una deuda de $500,000. Ese mismo año Garland reforzó su relación con sus agentes y puso fin a su matrimonio de 13 años de altibajos con Sid Luft. Judy estaba sola con 3 niños a su cargo. Trabajó durante toda su vida y a esas alturas no tenía dinero porque no sabía cómo manejarlo. Y la gente que tenía a su alrededor no lo estaba haciendo del modo adecuado. Incapaz de hacer frente a los rigores de una gira de conciertos, Judy estuvo haciendo apariciones esporádicas en televisión. En 1965 actuó en el show de Ed Sullivan, el show de Sammy Davis Jr. y el show de Andy Williams. Ladies and gentlemen, Miss Judy Garland. I didn't want to tell you. I think you're grand. That's true, yes I do. Indeed I do, you know I do. Of course, baby, I do it all along. I knew it was you, Scarlett, from the very beginning. That is the rottenest imitation. That's the rottenest imitation. You're right. Of course. Garland exigía una cifra de $50,000 por cada aparición televisiva, pero estaba perdida sin un hombre que llevara sus asuntos de negocios. Su ansiedad no duraría mucho tiempo. Mark Herron era varios años más joven que Judy. Era guapo, tenía mucho encanto, inteligencia y sentido del humor, todo lo que admiraba Judy. Y también estaba dispuesto a llevar sus cuentas. Mark Herron era un aspirante a actor de Tennessee. Herron conoció a Judy en la fiesta de Nochevieja inmediatamente anterior a su divorcio de Sid Luft. En el pasado, Herron, de 33 años, había tenido relaciones sentimentales con otros hombres. Aún así, Mark y Judy empezaron a salir juntos poco después de que les presentaran. En noviembre de 1965, tras un breve noviazgo, se casaron en una pequeña capilla de Las Vegas. Al principio Mark hacía reír a Judy, y para Judy era muy importante que le hicieran reír. Mark podía hacer reír a Judy, pero no tenía ningún control sobre sus ataques de ira. Garland sufría por los aspectos negativos de su vida, como sus enormes deudas y la caída de su estatus en Hollywood. Entre 1964 y 1967, Judy se liberó de esas frustraciones en una serie de cintas grabadas que pretendía utilizar para escribir su autobiografía. Muchas de las grabaciones tuvieron lugar en mitad de la noche, cuando Garland deliraba a causa de las pastillas. I'm mad, I am mad enough, and yet still very self-conscious, but I'm going to write a book, and I'm going to talk, because I can do something besides sing, you know. I don't always have to sing a song. There is something besides The Man That Got Away or Over the Rainbow or the trolley song. There's a woman. There are 3 children. There's me. There's a lot of life going here. I wanted to believe, and I tried my damnedest to believe in the rainbow that I tried to get over, and I couldn't. So what? Lots of people can't. La rabia de Judy no se limitaba a sus grabaciones. El abuso de los fármacos, que a menudo significaba tomarse un par de docenas de pastillas al día, la llevaban a hacer gala de un comportamiento impredecible. Su marido, Mark Herron, no era inmune a la rabia de Judy. Judy podía habérselo comido y haberlo escupido después, y creo que él empezó a darse cuenta de ello. No era su intención, creo que ella al principio lo amó.
Herron no estaba preparado para hacer frente al estado emocional de Garland. Se separaron en abril de 1966 tras apenas 6 meses de matrimonio. Su divorcio se produjo un año después. Recuerdo cuando se divorció de... No sé cómo se llamaba, lo siento. No creo que ella se acordara tampoco. Dijo, se ha terminado, ¿y qué? Esa solía ser su actitud. El carácter de Judy reducía sus posibilidades de encontrar trabajo. En abril de 1966 destrozó su vestuario en un ataque de furia minutos antes de presentar el famoso programa de variedades de la ABC, The Hollywood Palace. La primavera siguiente, Judy fue despedida de la película El Valle de las Muñecas cuando se negó repetidas veces a hacer sus escenas porque no le gustaba el guión. A principios de 1968, Garland perdió incluso su toque mágico frente al público durante varios conciertos en la costa este de Estados Unidos. Aparecía, a veces no aparecía, a veces llegaba tarde, a veces no lo hacía bien, pero le dolía profundamente si alguien del público se marchaba por su culpa. En la primavera de 1968 la caída de Judy continuaba. Vendió su casa de Los Ángeles para hacer frente a los pagos de impuestos atrasados. Su hija mayor, Liza Minnelli, era una prometedora cantante, bailarina y actriz que vivía sola en Nueva York. Lorna y Joey se fueron a vivir con su padre, Sid Luft. Sin ningún tipo de ingresos, a los 46 años, Judy se vio forzada a vivir con solo una maleta. En ocasiones ni siquiera llevaba $1 en el monedero. Era una persona sin hogar. Si no hubiera sido por la bondad de amigos y desconocidos, habría pasado en la calle la mayor parte del tiempo. No tenía ningún sitio a donde ir. Era como el holandés errante, como una persona sin hogar que rondaba por el mundo buscando un sitio donde aposentarse. Yo me alegré de poder brindarle uno. John Mayer era un aspirante a compositor que tocaba el piano en pequeños clubs de Nueva York. Un amigo común les presentó en octubre de 1968 e inmediatamente él le ofreció que se instalara en el apartamento de sus padres en Park Avenue. Como tantos hombres habían pensado antes, John creía que podría rescatar a Judy. Me resultaba una idea muy atractiva poder ayudar a esa dama que se encontraba en un momento difícil, que había sido despreciada y a quien yo podía devolver al lugar que le correspondía en la gloria. Era una idea muy seductora. Actuando como su representante, Mayer consiguió contratos para Judy en varios programas de televisión como The Tonight Show. Mayer estaba entusiasmado con la respuesta que recibió Garland, pero tenía problemas con ella. Sencillamente me derrumbé. Cuando no estabas con Judy, ella se iba directa por el siguiente tipo, y así fue como llegó a Mickey Deans. A finales de diciembre de 1968, el gerente de una discoteca de Nueva York, Mickey Deans, reemplazó a Mayer en la tarea de cuidador y compañero de Judy. Se habían conocido un año antes, cuando ella estaba trabajando en Nueva York, y se habían hecho amigos. A finales de 1968, Judy anunció que se marchaba a Inglaterra para cantar en un local, en un cabaret, en un lugar muy de moda. Y Mickey le dijo, voy a echarte de menos, ¿por qué no nos casamos? El 15 de marzo de 1969, Garland, con 46 años, se casó por quinta vez. A la ceremonia asistieron centenares de periodistas británicos. Matthew West era el publicista de Garland en Londres y organizó la ceremonia nupcial y la recepción. Cantaron y tocaron el piano. Todos estábamos allí. Estuvo bien. De hecho, fue increíble. Y ella estaba encantada con casarse. Se refería a Mickey como su marido. Le gustaba eso. 4 días después de la boda, los recién casados comenzaron una gira de una semana por Escandinavia, organizada por Deans. En Estocolmo, Garland recibió una cerrada ovación de 10 minutos. En el último concierto de la gira en Copenhague, le otorgaron un recibimiento parecido. A su regreso a Londres a principios de abril, Judy y Mickey se instalaron en una pequeña casa que habían alquilado en el barrio de Chelsea. Garland estaba cansada y necesitaba recuperarse. En los 2 meses que siguieron pasó varios tranquilos fines de semana en la casa de campo de Matthew West. Estaba bastante agotada, pero era una mujer fuerte y siempre estaba haciendo planes. Siempre estaba pensando en el siguiente concierto. Su proyecto inmediato era viajar a París para actuar en el Olympia. Recuerdo estar sentado con ella un día y estaba diseñando lo que llevaría puesto. Garland nunca llegó a ir a París. En la noche del 21 de junio de 1969, 11 días después de su 47 cumpleaños, Judy y Mickey se habían citado con Matthew West para ir a ver un espectáculo a un teatro de Londres. No aparecieron, así que llamé a su casa y me contestó Judy. Mickey se había ido a dormir. Serían las 9. Era el intermedio del espectáculo. Mickey tenía gripe.
Ella estaba viendo una biografía de la familia real o algo así. Y dijo que Mickey se había ido a la cama. Le pregunté si se encontraba bien y le dije que sentía que no estuviera allí porque se estaba perdiendo un gran espectáculo. Me contestó, lo sé, y le dije, nos vemos por la mañana. El día siguiente era domingo. Más tarde, esa misma noche, su amigo John Carlyle llamó desde su casa de Los Ángeles. Desperté a Mickey y me dijo, espera un momento, está en el cuarto de baño. Luego volvió a ponerse al teléfono y me dijo, John, te llamo más tarde. A Judy le gustaba la intimidad del baño. Se había encerrado dentro. Así que Mickey tuvo que saltar por el tejado porque ella no contestaba. Toqué la puerta con los nudillos y no hubo respuesta. Entonces golpeé más fuerte y nada. Noté que algo no iba bien. En las primeras horas de la madrugada del domingo 22 de junio de 1969, Judy Garland se encerró en el cuarto de baño de su casa de Londres. Cuando más tarde su marido Mickey Deans llamó a la puerta, Judy no contestó. Corrí a lo largo del vestidor que había construido para Judy. Salí por la ventana, salté al tejado y llegué hasta el otro lado para mirar por la ventana. La llamé. Pensé que quizás se hubiera quedado dormida. Cuando cogí a Judy, cuando la levanté, ella gimió y pensé, gracias a Dios. Pero me di cuenta de que Judy estaba fría. La besé, la dejé allí y bajé las escaleras. Sonó el teléfono y era Mickey. Llamó sobre las 7:30 de la mañana para pedirme que fuera porque la había encontrado allí. No me lo podía creer. West llamó pidiendo socorro y después se fue a toda prisa a casa de Mickey y Judy. La bajaron y se la llevaron en una ambulancia, pero ya estaba muerta. Los médicos confirmaron la muerte de Garland allí mismo. Tenía 47 años. La autopsia reveló que Judy se había tomado el equivalente a 10 somníferos y había muerto por envenenamiento con barbitúricos. El forense concluyó que su muerte había sido por sobredosis accidental. Deans le dio la noticia a John Carlyle, uno de los amigos más íntimos de Judy. Me llamó y me dijo, John, Judy ha muerto. Le contesté, no te creo, estás bromeando. Insistió, John, está muerta, tienes que llamar a los niños. Yo le dije, John, si vuelves a decir eso, te mato. No le culpo por ello. Me resultaba inconcebible. Estaba en mi casa de Fire Island. Salí a la terraza y vi todas esas banderas que la gente había puesto en sus casas a media asta, en toda la zona. Algo me dijo que alguien muy querido para la comunidad gay había fallecido y no me había enterado. Mi teléfono sonó en ese mismo momento. Un amigo me dijo, ¿te has enterado? Y no pude seguir hablando. Puse la radio y oí a Judy cantando. El hombre dijo, esta voz se ha apagado esta noche. Entonces fue cuando me lo creí. No tenía pensado morir. Estaba dispuesta a seguir adelante si hubiera podido. Pero su cuerpo se estaba deteriorando y lo hacía deprisa. Todos nos quedamos mudos, muy impresionados. La pobre y pequeña Judy no quería morir. Me impresionó que esa preciosa luz se apagara. Pero supongo que no me sorprendió demasiado, porque sabía que ella tenía ese problema con las pastillas e imaginabas que tenía que terminar algún día, así que quizá Dios le hizo un favor. El 25 de junio, 3 días después de su muerte, el cuerpo de Garland fue trasladado en avión a Nueva York. Más de 20.000 personas acudieron al tanatorio para presentar sus respetos por última vez a una mujer a la que habían admirado durante décadas. 6 fornidos hombres de 1,80 de estatura entraron por la puerta y caminaron por el pasillo hasta el ataúd. Giraron, lo cogieron y lo subieron por encima de sus cabezas, lo cual es algo muy difícil, pero lo hicieron. Y lentamente salieron del tanatorio Campbell's. Todo el mundo cantaba el himno de batalla de la República. Mine eyes have seen the glory
of the coming of the Lord. Fue impresionante. Mucho más que triste, fue sobrecogedor. No hay nadie que pueda olvidar ese funeral. En los años posteriores a su muerte, Judy Garland se ha convertido en una leyenda de Hollywood. Es recordada por muchos por su vasta trayectoria profesional, así como por la manera en que vivió. Hay que ver el retrato completo para poder entender a Judy. Hay que saber lo que le pasó en su infancia. Hay que conocer el principio antes de poder entender el final. El final sin el principio no tiene ningún sentido. Vivió una existencia por la que mucha gente daría su vida, pero también fue una mujer muy torturada y hubo mucho dolor en su vida. Y eso es algo que no debemos olvidar. A mucha gente le encanta la imagen trágica de Judy Garland. Y una parte de su encanto, por la que nunca obtuvo reconocimiento, fue ser tan divertida y tan pizpireta como era. Conoció el lado oscuro de la vida, pero también su lado divertido durante la mayor parte del tiempo.